A ver cómo le hacemos con ese tema, ¿eh? Desde este lunes, piperos de agua y dueños de purificadoras bloquearon accesos entre el Estado de México y la Ciudad de México. Reclaman a las autoridades por el operativo Caudal, dedicado a combatir el robo y distribución de agua, huachicol de agua. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, se intervinieron 189 inmuebles en 48 municipios. Encontraron 51 pozos y 137 tomas clandestinas. También aseguraron más de 320 pipas presuntamente ligadas a redes irregulares. Bueno, esto es lo que tenemos. Este operativo Caudal dejó al descubierto cómo organizaciones sociales operan como sindicatos. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, controlan la red ilegal y obtienen ganancias millonarias. Se menciona directamente a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México, Los 300 Libertad, 25 de marzo y uno que se llama La Choquiza. Bueno, ahí lo tienen. El miércoles, piperos hoy regresaron a manifestarse. Ahora fue en la carretera México-Querétaro, en la plaza de cobro de Tepoztlán, en la transitadísima carretera México-Querétaro y sobre todo esa altura porque uno baja el segundo piso. Bueno, fue realmente un estacionamiento en ambos sentidos. Los manifestantes exigieron recuperar su trabajo, argumentan que han sido afectados por las acciones gubernamentales y piden que se les permita continuar con su labor. Bueno, ¿es así? ¿No es así? Exactamente ante qué estamos. Manuel Perló es especialista en estos temas, es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en gestión del agua. Manuel, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Javier, ¿qué tal? Qué gusto. Un gusto este programa. Saludos al auditorio. Hace tiempo que no tenía la oportunidad de conversar contigo. La verdad, ahora sí años, ¿eh? A ver, Manuel, ¿qué pasa exactamente? ¿Qué pasa con este tema y qué es esto del huachicol fiscal? ¿Cómo lo ves, Manuel? Bueno, es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años, no es nuevo. Esto por lo menos yo diría que de manera generalizada en por lo menos unas 10 entidades del país, sobre todo en el centro y en el norte, pues viene ocurriendo ya hace algún tiempo y solamente hasta ahora se tomó ya una decisión realmente de enfrentar el problema, quizá en uno de los puntos donde se expresa de manera más aguda, que es el Estado de México, pero recordando que eh, Chihuahua, Durango, Morelos, la Ciudad de México, Toluca, padecen este problema ya desde hace mucho tiempo. Es el huachicol del agua, es, digamos, se refiere a la extracción ilegal del agua en todo la infraestructura, desde el origen del agua, desde los pozos o los ríos o los lagos de los cuales se toma el líquido, hasta las tomas domiciliarias mismas, porque también ahí hay huachicol del agua, ¿verdad? Hay cientos de miles de ciudadanos que están conectados ilegalmente a la red. No pagan o pagan muy poco. Entonces, es realmente un fenómeno muy generalizado y ha ocasionado repercusiones muy graves en todo el sistema. Las estimaciones son que el 15% del total del agua que entra a los sistemas de abastecimiento se pierde el 15%. Uf, uf. Si a eso le sumamos, digamos, las pérdidas involuntarias, lo que son las fugas y otra serie de problemas debidos, por ejemplo, a rupturas de la red, pues estamos hablando de que por lo menos el 30-35% del total del agua se nos pierde. Una parte a través del huachicol y otra parte pues a través de los problemas que tiene la red. Aquí en la Ciudad de México pues se pierde nada más el 35% en la red de distribución. Entonces, no es un problema nada más del país, es un problema internacional. Incluso hay países desarrollados que tienen este problema. Por ejemplo, Australia, que país desarrollado y con, digamos, observancia del Estado de Derecho, pues la mitad
del agua en las zonas agrícolas se apropia ilegalmente. Y un estado como California, pues también tiene unas pérdidas en zonas agrícolas y aún en las ciudades en donde a veces los productores de marihuana prefieren conectarse ilegalmente a la red en lugar de entrar a todo el proceso para obtenerla legalmente. Y bueno, la historia también nos habla desde la época de Mesopotamia, del robo de agua. En la época prehispánica estaba muy extendido y era severamente penalizado. Durante la colonia los acueductos eran sometidos a un robo también. Y tenemos ese problema, pero realmente hemos llegado a un punto muy, muy alarmante en nuestro país y en nuestras ciudades. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las modalidades que tiene esto? Bueno, hay robo, digamos, desde la perforación de las redes de distribución, hay extracción de agua en pozos clandestinos y clausurados, hay ordeña de acueductos y hay secuestro y robo a pipas, camiones repartidores de agua embotellada. Todo eso forma parte del huachicol del agua y las consecuencias de esto pues son enormes por las pérdidas de las que ya acabamos de hablar, pero también porque esto daña la infraestructura. Al producirse estas ordeñas, estas rupturas, también se está dañando la infraestructura, pierde el agua presión para llegar, digamos, a sus lugares de destino. Y también hay un problema de salud pública porque el agua que se está vendiendo ilegalmente no está purificada. Es un agua que en algunas ocasiones, eh, digamos, tiene un proceso de cloración, pero no es agua purificada. Entonces, la gente pues la está utilizando muchas veces para tomarla, para beber, para el bañarse, aunque mucha gente también ya sabe que no la debe de utilizar para beber ni para los alimentos, pero sí la utilizan, digamos, para el aseo, para los retretes, para el riego de áreas verdes. Esto significa para millones de familias en todo el país, pero también de negocios, una pérdida extraordinaria porque el agua que se obtiene a través de este sistema ilegal es más cara que el agua que teóricamente se debería de pagar a través de la red pública. Sí, Lo que sucede muchas veces, y esta es una de las explicaciones también de por qué hay huachicol del agua, es que el agua no llega a los hogares, no claro. llega a los usuarios. Entonces, esto se ven en la tremenda necesidad de acudir a quien se las pueda vender y muchas veces estos vendedores van hasta tu casa a vender en camionetas o a veces en pipas de 40,000 litros, si Litros. es el caso. Sí. Sí, si es el caso, para abastecer a hoteles, lavanderías, centros deportivos, conjuntos residenciales, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, estamos pagando un agua que no es de la buena calidad, la estamos pagando más cara y estamos contribuyendo también a dañar todo el sistema público, porque el Claro. sistema público pues acaba finalmente desprestigiado, se considera que es parte del problema y sí es cierto, deberían de detener no solamente a los que están vendiendo el agua ilegalmente, sino también a muchos de los que están enquistados en los organismos del agua y que son parte del sistema de corrupción. Oye, Manuel, a ver, la parte que corresponde al tema de esto que ha sucedido estos días, que ha hecho que tengamos, que nos llame la atención lo que han sido los paros, lo que pasó hoy, y de repente uno ve las organizaciones que funcionan como sindicatos, esos son en buena medida una de las partes medulares del problema para el tema del huachicol, o qué papel juegan estas organizaciones. Oye, yo hablé con uno de sus líderes y dice, lo que nosotros queremos es trabajar, que nos dejen trabajar, nosotros distribuimos el agua, pero la clave del asunto es que como que siempre queda muy confuso, bueno, ¿y de dónde sacan el agua? Y ese tema siempre queda ahí como ahí, ahora sí que en el agua, para decirlo metafóricamente. ¿Cómo ves en este sentido las cosas, Manuel?
Mira, hay un abanico de agrupaciones y personas, organizaciones que se dedican a entrar a este sistema de huachicol. Existe desde el huachicol hormiga, que puedes encontrar en algunos lugares en donde se pica, digamos, un sistema, una red La tubería. pública, y con una manguerita se llenan bidones de agua, garrafones, y a lomo de burro se vende y se distribuye el líquido. Esto lo puedes ver en Milpa Alta, Xochimilco, y estoy seguro que en muchos lugares del país. Y luego tienes, digamos, a las empresas oficialmente establecidas que sí hacen potabilización y que tienen permisos. Y luego tienes a un vasto universo de organizaciones que pueden ir desde grupos criminales hasta organizaciones sociales, grupos de vecinos que extraen el agua de pozos clausurados. Y esto es otro efecto negativo. Muchas veces estos pozos clausurados fueron cerrados porque no presentaban condiciones de potabilidad o porque los acuíferos estaban sobreexplotados. Ya había una veda en esa zona, y estos grupos muchas veces van a esos lugares, reabren los pozos y los ponen a trabajar, causando el hundimiento de la ciudad, como vemos en muchos lugares. Sí. Entonces hay una gama de personas. Yo creo que hay decenas de miles de trabajadores involucrados en esto, de personas que viven del tema, pero también hay organizaciones criminales y grupos que lucran de una manera increíble. Tan solo en Ecatepec, Ajá. Javier, las ganancias que se reportan en un año son equivalentes a 1,000 millones de pesos. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, podemos imaginar la capacidad que tienen para comprar pipas, para contratar gente, para comprar grandes bombas hidráulicas para extraer el agua a 100 o 200 metros de profundidad, o para instalar en una bodega, pues tanques de abastecimiento y venderla a granel, ¿verdad? A como se vaya necesitando. Entonces, es un sistema muy complejo, y por eso una de las cosas que han dicho los organizadores de estas movilizaciones es que nosotros le damos un servicio a la sociedad. Claro. Y tienen razón en alguna medida. Sí le están dando un agua que el sistema público no ha logrado, digamos, mantener en cantidad y calidad. Muy bien. Manuel, te mando un gran saludo y por el gusto también de saludarte. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo y saludos al auditorio. Gracias, Buenas Manuel. noches. Igualmente, que descanses.